Ah, bueno, bien. Me dicen por la cucaracha que por favor hable con el micrófono, así puede salir en la grabación, así que no me voy a poder explayar tanto. Ah, ¿lo puedo agarrar? Puedo pasear. Bien. Bueno. Buenas tardes, buenas noches. El título parece mucho más complejo de lo que es. Esta investigación tiene dos etapas. La primera es la construcción de hegemonía de los pueblos indígenas, originarios campesinos en Bolivia. Y cuando hablo de hegemonía hablo en términos gramscianos, bien por eso acá el profesor Rodolfo Gómez comentaba lo de Gramsci, Portantiero, Aricó. O sea que me refiero a la construcción de poder de los pueblos indígenas, originarios campesinos en Bolivia. Y dentro de esta construcción de poder, lo que estudiamos también es la construcción de un discurso sobre la crisis del neoliberalismo en Bolivia entre los años 2000 y 2005. Esa es la segunda etapa que estamos estudiando actualmente. Todo esto se inscribe dentro de una tesis de maestría en Ciencias Políticas y Sociología en Flaxo. Entonces, vamos a ver que tiene tres núcleos teóricos. Por un lado, el país hermano Bolivia, por otro lado, el concepto de hegemonía en términos gramscianos, y finalmente el discurso sobre el neoliberalismo, que les comento nuevamente que no vamos a tocar. Quería hacer unos comentarios básicos acerca de Bolivia para que estemos todos en la misma. En primer lugar, Bolivia está aquí, bien, es uno de los dos países que no tiene salida al mar. Si bien Bolivia tenía salida al mar, pero a fines de 1800 hay una guerra entre la Confederación Boliviano-Peruana contra Chile y Chile les quita la salida al mar y hasta el día de hoy Bolivia se lo sigue reclamando. Yo no veo muy bien de lejos, pero tal vez ustedes ven que hay puntitos en cada uno de los países y Bolivia tiene dos puntitos. Esos puntitos son las capitales. ¿Saben ustedes cuál es la capital de Bolivia? La Paz, Sucre. La capital de Bolivia es Sucre. Bien, según la Constitución, el artículo número 6 dice la capital de Bolivia es Sucre. Pero ¿qué pasó? A fines de 1800 hubo una guerra civil entre las élites de poder de La Paz y de Sucre y fue ganada por la de La Paz. Entonces se mudó el poder ejecutivo y el poder legislativo a La Paz. Bien, entonces la capital es Sucre, pero podemos hablar de una doble capitalía en Bolivia. En segundo lugar, algo que no sé si conocen es que existe una división geopolítica en Bolivia. Está la parte de Occidente, bien, la parte, la que sería la altura, 3.500, 4.000 metros sobre el nivel del mar, que es donde hay un componente mayor de población indígena. Y por otro lado, lo que se llama media luna, que son las partes que aparecen en amarillo, se llama media luna porque hay como una forma de media luna. Y ahí hay un mayor componente de personas blancas, ¿bien? Entonces, en las últimas décadas hubo una puja muy importante de poder entre los sectores indígenas de Occidente y los sectores más blancos, por decirlo de algún modo, de la media luna. La frase de abajo es una frase de Álvaro García Linera, que es el vicepresidente, que describe esta división geopolítica, que tampoco la puedo leer, así que tal vez ustedes sí. ¿Saben cómo se llama Bolivia? Bien, Bolivia, ¿sí? A partir de la reforma constitucional de 2008 se llama Estado Plurinacional de Bolivia. Es un Estado que reconoce 36 naciones dentro de su constitución, lo cual en términos políticos es muy interesante porque rompe esto de un Estado, una nación. Acá tenemos un Estado y 36 naciones, por eso plurinacional. Y finalmente con respecto a la bandera, ¿recuerdan los colores de la bandera de Bolivia? Bien, rojo, amarillo, verde, lo cual está muy bien. Pero también a partir de la reforma constitucional, en el artículo 6 también figura, se toma como símbolo la bandera boliviana, la huipala. Bien, esta bandera de muchos colores, la bandera multicolor. Entonces bien, una vez dicho esto, ahora sí comenzamos con los núcleos teóricos. Y el primero de ellos es Antonio Gramsci. ¿Escucharon a Cristina que una vez, ¿no? Tomando acá lo que decía el profesor Astigueta, que hablaba del discurso de Cristina? Cristina dijo una vez que si ella hubiera vivido en la época de Belgrano, habría seducido a Belgrano. ¿Lo escucharon? ¿Lo recuerdan? Bueno, si yo habría nacido en la época hubiera vivido en la época de Antonio Gramsci, habría seducido a Antonio Gramsci, a pesar de que tenía una joroba y no era muy atractivo. Es un teórico que me gusta mucho y lo estudio bien justamente para este trabajo. No todos estos textos completos, pero sí
pero sí en gran parte. Yo podría mencionar, como decía el profesor Gómez, podría mencionar a Aricó, a Portantiero, que son gramscianos y que hablan muy bien de Antonio Gramsci, pero me parece que tal vez es interesante citar a figuras como Sábato, ¿no? Que uno no nos tiene como figuras marxistas. Y justamente Sábato, allá por el año 1947, reconoce el epistolario de Gramsci, o sea, reconoce todas las cartas que escribe Gramsci desde la cárcel, ahora vamos a hablar de eso, y lo reconoce como uno de sus héroes civiles más importantes. Bien habla de su debilidad física, de su amplitud filosófica, etc. Por otro lado, también tenemos al gran Hobsbawm, ¿bien? Aparece en inglés de cipayo que soy nomás. Pero lo que dice en este artículo Hobsbawm, que lo titula The Great Gramsci, el gran Gramsci, bien, señala justamente la importancia de Antonio Gramsci como un marxista heterodoxo. O sea, él toma como punto de partida el pensamiento de Marx y de Lenin, pero no se ata a ese pensamiento de modo ortodoxo, sino que lo reformula. Desde el punto de vista de Hobsbawm, es un punto de partida y no un punto de llegada. Bien, podríamos seguir citando a más, pero no quiero aburrirlos. Gramsci nace el 22 de enero de 1891 en esa isla que figura allá abajo, la isla de Cerdeña. Él nace en la ciudad de Guilarza, pero después se muda a la capital de Cerdeña, que es Cagliari, para hacer el liceo. Y él ahí ya vive la pobreza. Toda su infancia, adolescencia, juventud está impregnada por la pobreza. Bien, pero tiene suerte y después se gana una beca para estudiar filología moderna en Turín. Bien, Turín queda al norte. Buenísimo ganarse una beca, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? Sigue siendo pobre y a eso le suma el frío de Turín. Bien, entonces Gramsci en sus cartas señala, estoy en esta heladera muriéndome de hambre. Yo pongo ahí Fiat porque lo importante para Gramsci es, ¿saben lo que significa Fiat? Fábrica italiana de automóviles de Torino, ¿sí? De Turín. Entonces, al llegar a Turín, él comienza a ver algo nuevo para él, justamente todas las masas obreras que trabajan en esta fábrica. Entonces, recuerden esto de que él es un teórico marxista, bien, sale de una isla, asociado más con las clases campesinas, llega a una ciudad industrial y comienza a empaparse de todo el movimiento obrero. ¿Saben quién es el que está allá abajo? Excelente respuesta. Es Benito Mussolini, ¿sí? El fascista, ¿no? El duce. Y como Gramsci era marxista, ¿qué les parece? ¿Les caía bien o no? No. Entonces, termina pasando que en el 5 de noviembre de 1926, el fascismo termina enviando a Gramsci a la cárcel, ¿bien? Ahí abajo, tampoco lo puedo leer, pero en italiano dice que la requisitoria sobre Gramsci, que este cerebro no piense durante 20 años. Bien, lo cual señala la importancia, la amenaza que era para el fascismo Antonio Gramsci. Antonio Gramsci está encerrado en la cárcel durante 11 años, bien, muchísimo. Escribe, ahí los biógrafos hay una diferencia. Un biógrafo dice que son 32 cuadernos y otro dice son 33. Vamos a decir que son 33, y escriben más de 2000 notas con respecto a teoría política, con respecto a los intelectuales, respecto a filosofía, etc. Y escriben muchas cartas. Bien, entonces, por un lado tenemos las cartas de la cárcel y por otro lado tenemos los cuadernos de la cárcel. Ahí yo sí señalé a Tatiana Yuc, ¿no? Él se envía cartas con su esposa, con su cuñada, a los hijos también les envía. Pero la figura de Tatiana Yuc es muy importante porque ella es justamente la cuñada y es quien más se intercambia cartas con Antonio Gramsci. Y ahí uno cuando ve las cartas no sospecha que existe otro tipo de relación, pero bueno, solamente para parte del chisme. Y finalmente, cuando Gramsci muere, ahí les debo la fecha, pero es en el año 1937, les diría abril, pero no quiero mentirles, muere a los 5 días de salir de la cárcel, de hecho ya se estaba muriendo, por eso lo dejan salir, y Tatiana Yuc recoge todos sus cuadernos y se los da a Palmiro Togliatti, que era un camarada. Lo interesante acá, y para los más nerds, ¿no? Es que Palmiro Togliatti reúne ¿sí? todas las diferentes notas acorde a tema, por lo tanto no tiene ningún problema en agarrar una nota sobre política del año 1931 y unirla con una del año 1935. Ahora, Gramsci, en sus notas, dice que cuando uno estudia a un filósofo tiene que agarrar a toda su bibliografía de modo cronológico. Entonces, dentro de los gramscianos hay un debate acerca de la legitimidad de estos cuadernos que termina editando Palmiro Togliatti. A ver, el concepto, yo durante todo el año pasado estuve leyendo a Gramsci, estudiando el concepto de hegemonía, etc. Y hay un debate muy grande, porque piensen que Gramsci
escribe desde la cárcel y por un lado escribe para evitar la censura fascista, además va cambiando sus conceptos, ¿no?, a lo largo del tiempo. Entonces es difícil entenderlo. Yo tomo el concepto de hegemonía siguiendo al negro portantiero y hablo de una telaraña de la hegemonía porque hay muchos conceptos interrelacionados. Para ir rápidamente y no perder tanto tiempo, vamos a decir que la hegemonía para Gramsci es una estrategia de construcción de poder del comunismo. Bien, Gramsci es comunista y pugna por una sociedad comunista. Entonces, él ve a la hegemonía esto como una estrategia de poder y una estrategia de poder en Occidente. ¿Sí? Gramsci dice lo siguiente, dice, está bien, bueno, el Octubre Rojo en Rusia se pudo hacer, ¿por qué? Porque la sociedad era débil. Pero sin embargo, las sociedades capitalistas modernas, la sociedad civil es fuerte. Entonces, si uno conquista a la sociedad política, bien, hay una serie de trincheras avanzadas que a uno después lo hacen caer. Gramsci plantea lo siguiente, ¿no? Hace una división de Estado, sociedad política, sociedad civil. La estrategia de hegemonía de Gramsci dice, hay que construir primero poder en la sociedad civil, ir conquistando todas esas instituciones que serían los puntos rojos. Había un efecto en el PPT que se iban volviendo todos rojos, que acá no se puede recrear. Y una vez que se conquista todo el poder en las instituciones, o gran parte del poder en las instituciones de la sociedad civil, ahí sí conquistar la sociedad política. Siguiendo a Raymond Williams, lo interesante de esto es que podemos pensar a la hegemonía como una estrategia dentro de las democracias modernas. Un partido político, el príncipe moderno, en la terminología de Antonio Gramsci, puede ir conquistando bien la superestructura de la sociedad civil, como pueden ser los mass media, como pueden ser obviamente los partidos políticos, las cámaras empresarias, los sindicatos, etc. Y una vez que gana poder en la sociedad civil, ahí sí ir por la sociedad política. Bien, una vez explicado esto, vamos a llevar este concepto de hegemonía a Bolivia. Recuerdo, lo que estudio en esta primera parte es la construcción de hegemonía de los pueblos indígenas, originarios, campesinos en Bolivia, en el Estado Plurinacional de Bolivia. Y digo indígenas, originarios, campesinos siguiendo lo que dice la Constitución de Bolivia. ¿Por qué? La parte de Occidente no quiere llamarse indígena, quiere llamarse originario. Los pueblos indígenas de la parte oriental no tienen ningún problema en llamarse indígenas, bien, son categorías culturales. Entonces, indígenas de la parte oriente, originarios de la parte occidental. A todo esto hay campesinos que dicen, no, nosotros no somos indígenas, somos campesinos, somos una categoría económica. Por eso hablamos de pueblos indígenas, originarios, campesinos. Yo soy igual de argentino que ustedes, bien, y estudio Bolivia, ¿sí? Les pregunto a ustedes, ¿cómo harían para estudiar a Bolivia? Yendo a Bolivia, ¿qué más? Leyendo sobre Bolivia, ¿bien? Bueno, yo hice algo parecido también. Me fui el 27 de diciembre de 2011, viajé a Bolivia. Renuncié a mi trabajo, dije, bueno, no le voy a decir lo que dije, pero me fui a Bolivia, me fui a un lugar que se llama El Alto. ¿Vieron La Paz? ¿No? ¿Fueron a La Paz o lo conocen? La Paz es como una especie de embudo. Bueno, yo no fui a ese embudo, sino que fui a la parte de arriba, El Alto, 4.000 metros sobre el nivel del mar, la parte más precaria no sé si la parte más precaria, pero una de las partes más precarias de Bolivia. Yo fui el 27 de diciembre, dije, genial, año nuevo la paso con los indígenas aymaras, porque es una ciudad mayoritariamente aymara. Confiaba mucho, ¿no? Dije, estudié periodismo, hablo con las plantas, no tengo ningún problema. Cuestión no funcionó así. El primer día vomité 2 veces. Durante toda la primera semana me levantaba a las 4 de la mañana con algo acá adentro que me latía, así por el tema de la altura. Y no pasé año nuevo rodeado de aymara, sino que la pasé totalmente solo en esa pieza, tomando una cerveza caliente. Y me la jugué y me hice una sopa de arroz con arroz del Plan Social Boliviano que reparte el gobierno. Bueno, esas son unas fotos, esa es la ducha, que como hacía mucho frío, 4.000 metros, solamente me pude bañar 3 veces en un mes, pero me hacía una ducha francesa cada vez que tenía que ir a ser entrevistado. ¿Saben la ducha francesa, no? Bueno, esto es El Alto, ¿bien? Y después, en la primera parte, de mi primera visita a Bolivia, hice 44 entrevistas, después hice el resto para completar las 58, que no me sale el cálculo ahora, y me pude traer 65 libros de Bolivia, que, no sé, gracias a Aerolíneas Argentinas que me los dejó pasar, ¿bien? No sé, ahí tengo una entrevista con fotos con intelectuales, Luis Tapia, Hugo Moldis de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, Javier Albó, que es el primer indígena que nos dio a conocer cómo eran los pueblos originarios, Marité Segada, que es un intelectual de Cochabamba, Guanacuni Mamani, que es un intelectual aymara, Fernando Mayor, otro intelectual de Cochabamba, etc. Tengo más fotos para mostrar, pero no quería que fuera un álbum. Ahora, la hegemonía en Bolivia, ¿sí?
Recordamos, estudio la construcción de poder de los pueblos indígenas en Bolivia. Entonces acá lo que hice, tomando otro concepto de Antonio Gramsci, que es el concepto de bloque histórico, dividía toda la historia boliviana en 3 bloques históricos. Yo le dije que Antonio Gramsci habla del Estado como sociedad civil más sociedad política. Bien, la sociedad civil serían todas las instituciones privadas, la sociedad política es el aparato burocrático del Estado. E hice la división siguiendo eso. A ver, el primer bloque histórico es lo que yo lo llamo el indio invisible. Y seguramente ustedes me dirán, ¿cómo estudiando Bolivia hablas de indio? ¿No? Si indio es esta categoría. Para mí es lo mismo hablar de indio, de indígena, de originario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente en Bolivia muchas veces no tienen problemas. Incluso los indianistas dicen, como indios fuimos explotados, como indios seremos liberados. ¿Bien? Y también me pasa esto, ¿vieron acá cuando se habla de originarios y después estamos matando en el norte de Formosa? A mí, no sé, me da un poco de escalofrío. Entonces prefiero que la gente hable de indio, indígena, originario, pero después se respete a los indios, indígenas, originarios como tales. El primer bloque histórico es el indio invisible, que da desde 1533. ¿Qué pasó en 1533? Muy bien, ¿sí? Pizarro vence a Atahualpa y a Huáscar, cae el imperio inca, ¿sí? Comienza la conquista española. Y si vamos vamos atrás. Bien, sociedad civil, sociedad política. Obviamente los indígenas no dirigían el aparato del Estado, pero tampoco eran reconocidos como parte de la sociedad civil. Ya vamos a ver por qué. Eso dura hasta 1952. ¿Alguien sabe qué pasó en 1952 en Bolivia? Coincido. Ocurrió la revolución boliviana, ¿sí? El movimiento nacionalista revolucionario, el MNR, bien, sale a las calles con toda la población y vence al ejército de Bolivia. ¿Sí? Ahí comienza a reconocerse una serie de derechos de los indígenas, por lo cual, bien ahí utilizada Huipala, hay una presencia y un reconocimiento de los indígenas como parte de la sociedad civil, pero lejos están, bien, de formar parte del gobierno. Finalmente esto va a perdurar, los indígenas van a ir ganando lentamente espacio, van a ganar espacio de poder, pero en 2005 ocurre un hecho fundamental. Ese sí creo que lo van a saber. ¿Cuál es? Evo llega al poder. Bien, ahí lo llamo indio jefazo porque hay un libro de Martín Siva que se llama Jefazo, que es la frase que Evo le dice a todos, ¿no? ¿Cómo va jefazo? ¿Cómo te va jefazo? Entonces, por el momento lo llamo jefazo, pero seguramente, o tal vez no lo cambie. Ya en el último bloque histórico, los indígenas obviamente tienen poder y son reconocidos en la sociedad civil, pero también terminan conquistando la sociedad política y ahí ya comienza otra historia. Bien, ahora si no los aburro mucho, les quiero contar por qué. ¿Cómo estoy de tiempo? Bien, les quiero contar por qué es que hago esta división. Los que conocen a los teóricos van a ver que tiene una perspectiva de colonial, bien emancipatoria, con personas como Ferrer, Klein, Castro Gómez, Quijano. Lo que me interesa acá decir es algo que dice Ferrer, que seguramente los que cursaron con Calderaro lo habrán leído, al menos yo conocí a Aldo Ferrer a través de la profe Calderaro, que lo que dice Ferrer es lo siguiente. A diferencia de la conquista, de las conquistas del colonialismo no sé, en Asia, en África, cuando se llegó a América se transformó, se crearon nuevas civilizaciones. Aldo Ferrer tiene las siguientes cifras. En América habían 60 millones de indígenas. Un siglo después había el 10%, había 6 millones. Muchos de ellos murieron a partir de las epidemias, etcétera, los vicios, las masacres, las explotaciones, etcétera. A eso se sumó 6 millones de esclavos traídos de África, del Golfo de Nueva Guinea. Si yo a ustedes les pregunto que piensen en un esclavo, todos ustedes piensan rápidamente en una persona negra, ¿verdad? Ahora, como estudiamos historia, sabemos que los esclavos antes no eran negros, antes eran los prisioneros de guerra. Bien, la película Gladiador refleja justamente esto y muchas de las chicas se sentirán incluso atraídas por Gladiador, ¿verdad? Entonces, fíjense la catástrofe demográfica que fue todo esto. 6 millones de esclavos africanos traídos desde el Golfo de Nueva Guinea. Bien, y obviamente los conquistadores que han venido desde España, etc. Bueno, no, lo otro les dejo los apellidos para que lo investiguen. La época de la colonia. 1533, Pizarro conquista, ¿no? Cae el imperio inca. Y llega hasta 1825, ¿por qué? Porque en 1825 Bolivia se transforma en un país republicano, ¿bien? Es la independencia. Bolivia, si mal no recuerdo, fue el primer grito independentista, no sé si fue en 1805, 1809, no lo recuerdo, pero ese levantamiento cae, ¿bien? Y termina siendo el último estado en independizarse. Ahora, ¿por qué decimos que no hay presencia de los indígenas dentro de la sociedad civil?
En primer lugar, porque estaban obligados a hacer trabajos forzados, bien, ya sea la mita en la mina o la encomienda en el campo. Si era trabajo forzado de tipo esclavo o servil. Ustedes, no sé si leyeron a Galeano, pero el amigo Galeano dice que tomando toda la plata que sacó del Cerro Rico de Potosí se puede construir un puente hacia Europa. ¿Lo leyeron eso? ¿Sí? Ese mismo puente podría construirse con los cuerpos de todos los indígenas que murieron trabajando en la mina, bien, lo cual es una imagen con respecto a las características de explotación. En segundo lugar, por el simple hecho de ser indígenas, tenían que pagar un tributo. Bien, esto después se va a ir modificando lentamente. Y finalmente vamos a ver que los indígenas responden a esto con levantamientos. El más importante de ellos es el levantamiento de Tupac Katari. Bien, Tupac Amaru en Perú, Tupac Katari en Bolivia. ¿Sí? ¿Saben? Bueno, Tupac Katari murió, ¿no? El levantamiento no prosperó. ¿Saben cómo lo mataron a Tupac Katari? ¿Sí? Bien, perfecto, algo así. Después lo que hicieron fue cada una de sus... Tupac Amaru no lo pudieron descuartizar. Bien, pero a Tupac Katari sí. Lo que hicieron después para que ningún indígena se anime, paso para que no impresione, para que ningún indígena se... Iba a poner otro presidente colgado, pero dije no, es muy fuerte. Para que no se anime, enterraron las partes de Tupac Katari en diferentes partes de Bolivia. Al momento de morir, se dice que Tupac Katari gritó, volveré y seré millones. Bien, que acá, si mal no tengo entendido, se le atribuye a Evita, ¿no? Pero bueno, Tupac Katari, fines de 1700, 1781, 82, 83, por ahí, es que sucede esto. En 1825 comienza la época republicana, ¿bien? Y la Constitución de Bolivia dice, fíjense qué interesante, ¿no? Dice, en respeto de los sacrosantos derechos de honor, de vida, de libertad, igualdad y propiedad, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿ahora sí se reconoce la igualdad de los indígenas? No. Continúa el tributo indígena, en un momento cambia, se vuelve tributo de propiedad, pero los blancos encuentran el modo de no pagar ese tributo y los indígenas siguen pagándolo. Se agregan otro tipo también de tributos, como es el tributo al servicio militar o trabajos forzados. Ustedes saben que las comunidades indígenas está esa figura del Ayu, ¿no? Que es como una tribu donde está la importancia de la comunidad, ¿no? De la reciprocidad andina. Hay una ley de exvinculación que prohíbe todo esto y se avanza con el latifundio. Los indígenas, por supuesto, que no podían votar, bien, porque solamente podían votar los que estaban alfabetizados en el 5 minutos. Uy, bueno. Etcétera, etcétera. Se puede imaginar el resto. En el 1952 comienza lo que llamo el indio subalterno. Bien, llega el movimiento nacional revolucionario al poder, hay una búsqueda de modernidad económica a partir de la industrialización, a partir de la creación de un mercado interno. Y acá nuevamente voy a dividirlo en dos etapas. Por un lado lo que es el capitalismo de Estado, que es justamente una presencia del Estado en la economía, en la modernización económica, y una segunda etapa que es el neoliberalismo en el año 1985. Entonces, acá se da una serie de avances que se da respeto a los pueblos indígenas, como puede ser la reforma agraria que acaba con el latifundio y se crean miles de pequeños propietarios indígenas. En segundo lugar, se elimina esta inhibición con cuestión a estar alfabetizados en el castellano y con una cuestión de género, por lo cual los indígenas pueden comenzar a votar. Los obreros logran una conquista histórica para ellos, que es la nacionalización de las minas, bien que daban mucho excedente, y eso se vuelca a la sociedad. Y el problema con el MNR es que buscaron terminar con el problema del indio, pero no incluyendo al indígena, sino transformándolo, transformando la categoría cultural del indígena a la categoría económica del campesino, lo cual, con el correr de la década, va a ser cuestionado por estos indígenas. El movimiento nacional revolucionario dura hasta el año 64. En el año 64, el general Barrientos, que era el vicepresidente del doctor Paz, le hace un golpe de Estado y los militares pactan con los campesinos, teniendo la hegemonía durante 10 años, hasta que en el año 1974 los militares masacran a los indígenas. Hay cientos de muertos en Tolata y Epizana y se termina esto que es el pacto militar campesino. En el año 82 vuelve la democracia, bien, comienza a gobernar la izquierda, pero quiere gobernar con el modelo anterior y ya en la década del 80 este modelo no funciona. Por lo tanto, la izquierda pierde, ¿no? Se va con una crisis inflacionaria, ¿no? La hiperinflación,
Y en el 85 asume el mismo doctor Paz del año 52, pero con otro modelo económico que es el neoliberalismo. El decreto 21.060 es el que da comienzo a esta política neoliberal, que ustedes saben, achicamiento del Estado, capitalización de las empresas, ¿no? Que es un modo de llamar a la privatización en Bolivia. Cuestión, rápidamente frena esta espiral hiperinflacionaria, ¿sí? Lo cual es bien tomado, pero con el tiempo, como lo mismo pasó acá con el neoliberalismo, se destruye el aparato productivo, el excedente, el patrón de acumulación pasa de la sociedad boliviana, pasa mayoritariamente a las empresas transnacionales, hay desempleo y llegamos así a la crisis de 2000-2001. De todos modos, hay una serie de conquistas de los indígenas campesinos. Y ahí yo menciono Gonzalo Sánchez de Lozada, Víctor Hugo Cárdenas, que fue la dupla presidencial del año 93, en la cual Víctor Hugo Cárdenas era un indígena, ¿sí? Entonces ahí ya se dan una serie de avances, como es la ley de participación popular, que descentraliza el Estado y permite que haya un montón de intendentes, alcaldes, legisladores indígenas. Ya voy terminando, lo prometo. Dentro de esta ofensiva neoliberal se da un proceso que a mí me parece muy interesante y que es la confluencia de diferentes sectores indígenas campesinos. ¿Bien? Antes, la vanguardia de los sectores populares eran los mineros. Bien, Bolivia, el tema de la mina en Bolivia ha sido muy importante. Además, pensemos, ¿qué tienen los mineros? Dinamita, ¿sí? Y cuando se pelean con el Estado, con el aparato represivo, utilizaban la dinamita. ¿Bien? Ahora, en el año 1985, cuando comienzan todas las medidas neoliberales, los mineros marchan contra el Estado, pero son derrotados. Entonces nos quedamos sin vanguardia popular. Y esa vanguardia es tomada por los sectores indígenas campesinos. En primer lugar, el catarismo aymara. Bien, lo interesante del catarismo aymara es lo que se ve acá en azul, bien, toda la parte de los aymaras. El catarismo aymara son aymaras jóvenes que se mudan del campo a la ciudad y sufren la discriminación racial existente de la década del 80, la década del 90, y comienza su discurso y hablan de las promesas no cumplidas por el gobierno del MNR. Bien. Ahora, en segundo lugar, cuando comienza a perder poder el catarismo aymara a comienzos de la década del 90, surgen los campesinos del Chapare, que ahí lo ubicamos en el centro. Ahí creo que hay una imagen gris, si mal no veo. Los campesinos del Chapare es donde se encuentra Evo Morales. Bien. ¿Qué cultivan en el Chapare? La hoja de coca. Ahora, la hoja de coca se cultiva mayoritariamente en el norte de La Paz, en los yungas, ¿sí? ¿Cuál es el problema con la hoja de coca del Chapare? Que tiene un mayor contenido de alcaloide, por lo tanto no es utilizada por los bolivianos para coquear. ¿Para qué puede ser utilizada esa hoja de coca? Para la cocaína. Bien, en la década del 70, década del 80, Estados Unidos comienza una política hacia afuera en la lucha contra el narcotráfico. Entonces vienen los ejércitos de Estados Unidos y comienzan a reprimir a todos los campesinos del Chapare. Bien, obviamente mueren un montón. Ahí es donde los campesinos del Chapare se hacen más fuertes y cobra importancia la figura de Evo Morales. Y finalmente a estos dos sectores se unen todos los que son los indígenas de tierras bajas, que serían esos pequeños grupitos de colores de allá arriba. Bien, ¿y qué es lo interesante de estos pueblos indígenas? A diferencia de la parte occidental, que son más aguerridos, son más rudos, ¿no? Un intelectual me decía que a los aymaras los llaman janiguas porque dicen que no, están todo el tiempo negándose. Este sector es como más dulce. Bien, un intelectual de Santa Cruz me decía, a diferencia de los indígenas de los originarios del occidente, que te cortan la ruta, estos marchan al costado de la ruta. Bien, y por ejemplo hacen marchas desde el oriente hasta La Paz, y no queda cerca, ¿no? Entonces no tiene ningún problema en marchar 80 días, 90 días en la ruta, bajo el agua, bajo el frío, etc. Eso es lo interesante como protesta. Entonces, ya para ir terminando, en 2000 comienza la crisis neoliberal, utilizando otro concepto de Antonio Gramsci, llamo al periodo 2000-2005 como el empate. Gramsci dice, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, viene ahí como un impedimento mecánico. Y ahí encontramos dos conflictos importantes. Uno es la guerra del agua. No sé si vieron la película también La lluvia. Yo la vi hace muy poquito y es muy interesante, refleja este conflicto. Esto se da en enero, febrero, marzo, abril de 2000. Llega una empresa transnacional, lo que hace es se privatiza el agua. La inversión es algo así de 90.000 pesos bolivianos, que es un chiste, y a los pocos meses triplican las tarifas del agua. No solamente las triplican para una sociedad que ganaba aproximadamente $2 por día, sino que también lo que hacen es incluso privatizar el agua de la lluvia. Bien, y estamos hablando de la zona de Cochabamba, que es una zona agrícola, que el agua es muy importante. Se arma un lío bastante grande, bien, y es la primera victoria de las clases populares indígenas contra el modelo neoliberal en 15 años. Después, en octubre de 2013, se da lo que es la guerra del gas.
Bolivia quiere venderle el gas a Estados Unidos. Bien, pensemos que para esa época ya estaba muy desarrollado el antiimperialismo en Bolivia, especialmente a partir de los campesinos del Chapare. Pero adivinen cómo quieren venderlo a Estados Unidos. A través de Chile. Bien, en Bolivia el nacionalismo es muy fuerte, pero también hay un nacionalismo, no sé cómo llamarlo, pero un antichilenismo. No existe, ¿no? No. Pero están muy en contra de los chilenos por esto de que le sacaron la salida al mar. Bien, yo recuerdo una vez que invité a unos chicos chilenos que conocí, se les presenté a mis amigos bolivianos y terminaron discutiendo muy fuertemente. Entonces, se arma un movimiento muy grande, especialmente en el Alto, al grito de fusil, metralla, el Alto no se calla, y hay muchos muertos, pero se logra dar una nueva victoria a las clases populares contra el neoliberalismo, a tal punto que González Sánchez de Lozada, que era el presidente, tiene que renunciar. Finalmente, en diciembre de 2005, gobierna el vicepresidente, en diciembre de 2005 lo que sucede es que Evo Morales gana con el 54% de los votos, siendo el tercer presidente más votado de la historia. Comienza así, y esto va muy rápido en serio, comienza así la construcción de hegemonía desde el poder del Estado. Bien, y hay una serie de victorias de Evo Morales, más allá que empodera a los pueblos indígenas y nacionaliza los hidrocarburos como era pedido, gana un referéndum revocatorio con el 67% de los votos, asimismo logra la sanción de una nueva constitución, hay un levantamiento de la medialuna de tipo militar que es sofocado, y finalmente Evo Morales es reelecto con el 63% de los votos, si mal no recuerdo. Bien, la tercera parte es la del neoliberalismo, pero en este momento estamos trabajando muy raudamente para poder concertarlo. Así que bueno, si alguno quiere la diapositiva, la puede consultar.